qué tema interesante para discutir este fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que hablaba sobre la eliminación del aborto como una normativa nacional. Bueno, de eso decía, bueno, este tema, que bueno, puede llegar a captar la atención durante un buen tiempo. En la semana, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina cambió otra vez el eje, sin contar las desavenencias de la política y de venida hasta la renuncia del ministro de Economía ayer, que siempre es noticia y siempre crea incertidumbre la renuncia de un ministro de Economía en la Argentina, siempre. No importa si es buena época o mala época, siempre forma, como dirían los de antes, la tapa de los diarios. Hoy diríamos, hoy es el trending topic, hoy es sí o sí la tendencia. ¿Cuántas cosas nos pasan? Por eso muchas veces siempre planteamos que la hipótesis que los domingos es un día como para uno parar la pelota y mirar y decir, intentar analizar a otro tipo de ritmo. Estas cosas tan importantes que nos pasan y que se discuten muchas veces a ritmo de redes sociales, con un titulito, con 120 caracteres, si es que es, o algo, o un sticker, y después con prejuicios y depende quién lo diga. Y en ese contexto es que lo llamamos al doctor Pedro Caminos, quien es abogado constitucionalista, docente de la UBA, para hablar sobre este tema de los Estados Unidos, porque algunos dijeron, con esto se acabó el aborto en Estados Unidos. Y ahí miramos la Argentina como diciendo, ya se acabó en Estados Unidos, se va a acabar en la República Argentina en forma inmediata. Otros se le van a decir, no, se acabó en Estados Unidos, acá tampoco se va a acabar. Bueno, ¿qué significa este fallo? ¿Por qué Estados Unidos hace esto con este tema tan delicado, tan sensible? Y por eso queríamos dialogar. Pedro Caminos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el llamado. No, por favor, un gusto. ¿Cómo se explica, más allá de esta nota que hemos leído, muy buena y muy interesante en Perfil, en el día de ayer, qué es esto? ¿Qué es este fallo? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué tipo de pensamiento les motivó para arribar a esta conclusión? Bueno, en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos tiene algunas diferencias con la nuestra, y una de las principales es que hay un único artículo de la Constitución de Estados Unidos que establece ciertos derechos frente a los estados, ¿no? La mayoría de los derechos que están reconocidos en la Constitución de Estados Unidos son derechos frente al gobierno federal, lo que nosotros llamaríamos el Estado Nacional. Uh-huh. Y lo que ocurrió fue que, digamos, desde la década del 60 del siglo pasado, del siglo XX, la Corte, interpretando este artículo, que es la 14ª enmienda, fue reconociendo una serie de derechos implícitos, no enumerados expresamente en el texto de la Constitución de Estados Unidos, y entre esos derechos estaba la libertad de las mujeres de decidir la interrupción del embarazo. Esto fue en un fallo del año 1973. Ese fallo generó muchísima controversia, muchísimo debate en los Estados Unidos, y en particular el Partido Republicano se puso como uno de los elementos de su plataforma designar jueces en la Corte de Estados Unidos que dejaran sin efecto ese fallo. Esto no lo digo como teoría conspirativa, esto fue efectivamente un acto público del Partido Republicano que incorporó este punto en su plataforma, y lo que ocurrió con el paso de los años fue que los republicanos consiguieron designar jueces en la Suprema Corte, sobre todo en esta última etapa con la presidencia de Trump, donde Trump consiguió designar 3 jueces bastante conservadores, y con esta nueva mayoría que se conforma en la Suprema Corte, pueden dictar este fallo de fines de junio de este año, que se llama Dobbs, en el cual dejan sin efecto Roe versus Wade. Y esto es lo que, la implicancia práctica que tiene es que la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo durante el primer trimestre de gestación, que se interpretaba que formaba parte de la Constitución de Estados Unidos como parte de la 14ª enmienda, a partir de Dobbs deja de formar parte de la Constitución de Estados Unidos, y entonces cada uno de los estados puede determinar por sí mismo si las mujeres tienen o no tienen un derecho a la interrupción del embarazo. A ver, ahí ya me surgieron varias interpretaciones, porque dijiste vos en el medio que a partir de esto se deja de interpretar que está dentro de la Constitución. Es como, más o menos haciendo una suerte de analogía, como que hiciera una reforma constitucional el Poder Judicial sin convocar a una constituyente, más o menos utilizando el perfil de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sería más o menos así? Claro, lo que ocurre es que, después podemos discutir bien los alcances y la legitimidad de las decisiones, sí, pero
toda constitución tiene cláusulas que son relativamente abstractas y generales. Por ejemplo, a ver, nuestra constitución histórica, cuando definía las libertades, por una cuestión del momento en el que fue redactada, hablaba de la libertad de prensa, no hablaba de la libertad de expresión en general. Claro. Entonces, lo que ocurrió fue que los tribunales fueron extendiendo esta idea de la libertad de prensa a formas de expresión diferentes de lo que fuera la prensa escrita. Pero esto requiere un trabajo de interpretación de los tribunales. En Estados Unidos ocurrió lo mismo, y a partir de la interpretación de la 14ª enmienda se fueron reconociendo judicialmente una serie de derechos. Algunos nos pueden parecer menos controversiales, por ejemplo el derecho de las mujeres a definir si toman o no toman píldoras anticonceptivas, y otros pueden ser más controversiales, como el del aborto, ¿no? Entonces acá es donde aparece un terreno de disputa. Lo que ocurrió en Estados Unidos es que los derechos que eran más, digamos, menos controversiales fueron aceptados más rápidamente, y los que eran más controversiales generan debate político y esta discusión de la que estamos todavía viendo hasta hoy sus consecuencias. A ver, lo otro que me has dicho en el medio es que formó parte de la plataforma y de la estructura de organización del Partido Demócrata. Esto quiere decir, el Partido Demócrata expresamente quería la orientación de la Corte en un sentido, más allá... El Partido Republicano. Republicano, tenés razón, porque, o sea... Acá no se discute mucho si viste como nosotros solemos discutir, el voto de tal ministro es porque es peronista, porque es antiperonista. No, allá expresamente no tiene ningún problema, no hay ningún drama con eso. A ver, no es que haya o no haya ningún drama, obviamente también es problemático para ellos que los jueces estén identificados muy claramente con un partido u otro. Lo que ocurrió fue que a partir de que la Corte tomó esta decisión tan controversial, para muchos, sobre todo para las personas más conservadoras que no estaban de acuerdo con el reconocimiento de este derecho, lo que ocurrió fue que pensaban que la Corte estaba haciendo política, ¿no? Y entonces esto, digo, más allá de lo que pensemos ahora sobre la cuestión del aborto, es cierto que cuando la Corte toma una decisión que es muy controversial, automáticamente la gente que no está de acuerdo con esa decisión acusa a la Corte de estar haciendo política. Acá pasa también, ¿no? Claro. Digo, acá cuando la Corte toma una decisión que a uno de los dos sectores no le gusta, la acusación es que la Corte está jugando o trabajando para el otro sector. Entonces, en Estados Unidos, lo que ocurrió es que hubo una respuesta explícita. Acá hay una respuesta explícita, lo que pasa es que la tratan de disfrazar, ¿no? Entonces, en vez de discutir abiertamente sobre qué decisiones tiene que tomar la Corte, aparecen discusiones más oblicuas sobre si la Corte tiene muchos expedientes o si la Corte no debería ser más diversa u otro tipo de cuestiones. Pero, digamos, creo que los fenómenos son similares, solo que en Estados Unidos lo tomaron como una cuestión más abierta o más sincera, y acá todavía escondemos un poquito la piedra. Con lo que me dijiste, la primera conclusión y lectura política que tengo que hacer es ganó Trump. Sí, por supuesto. Esto, digamos... El caso más conocido es el de la interrupción del embarazo, pero la Corte en estos últimos días, te diría, entre las últimas 2 semanas, dictó toda una serie de sentencias que han sido profundamente transformadoras del derecho de los Estados Unidos, en el sentido específicamente que le gusta a Trump, ¿no? El reconocimiento más fuerte de los derechos vinculados a portar armas, recortar la cuestión del aborto, y hubo un fallo también bastante dramático que tiene que ver con recortar los poderes que tiene el gobierno federal, especialmente la Agencia de Protección Ambiental, para dictar regulaciones en contra del cambio climático, que era otro punto de Trump, ¿no? Trump es un negacionista del cambio climático, así que la Corte actual es una Corte que está básicamente llevando adelante el programa político que Trump, quizás como presidente, no tuvo las mayorías políticas necesarias para implementar. Vos sabés que es muy interesante, especialmente con la cuestión climática, porque él nunca le dio mucho artículo a eso. Él no solamente que es un negacionista, sino que además iba exactamente en el sentido contrario de todo eso, de todo lo que hoy se habla a nivel mundial, ¿no? Exactamente. De nuevo, en Estados Unidos la forma del debate constitucional es un poco distinta de la nuestra. Lo que dijo la Corte es que no se puede tomar ninguna medida, sino que el gobierno federal no tiene herramientas para, y particularmente la Agencia de Protección Ambiental no tiene
autorización constitucional para llevar adelante políticas contra el cambio climático, sino que cada Estado tiene que tomar políticas sobre esto. Ahí me queda... Esto abre la puerta claro, para que algunos Estados tengan legislación, digamos, más contaminante, por decirlo de alguna manera. Vos sabés que ahí me queda un par de cosas, porque volviendo al tema original, que es el tema del fallo sobre la cuestión del aborto, esto no quiere decir que habilitan el aborto, sino quiere decir, a ver si entendí bien, más o menos como que cada provincia, en Estados Unidos, cada estado, deberá legislar si quiere o no, o si está a favor de esto, si, más o menos así. Exactamente. De hecho, lo que ocurría, por ejemplo, era que estados conservadores habían aprobado leyes muy restrictivas sobre el aborto, que eran leyes, se llaman leyes gatillo, leyes que establecían que iban a entrar en vigencia si la Suprema Corte dejaba sin efecto este precedente de 1973. Y lo que ocurrió es que al dejarlo sin efecto empiezan a entrar en vigencia estas nuevas leyes que son muy restrictivas, y entonces hay algunos estados con legislación mucho más restrictiva, es decir, que establecen, por ejemplo, que el aborto solamente se puede dar de causales, como que peligre la salud de la madre o que sea otro resultado de una violación en el embarazo, y otros estados, digamos, más progresistas adoptan legislación también progresiva, e incluso, como pasó en Nueva York, en esta última semana, Nueva York incluyó el derecho de interrupción del embarazo en el texto de la Constitución del Estado de Nueva York. Entonces, digamos, se empieza a dar un fenómeno de diversificación. Algunos estados van a mantener la protección constitucional de la libertad de la interrupción del embarazo, y otros probablemente lo van a restringir o prohibir. Sí, me quedé pensando en varias cosas, porque en todo eso también me quedé en la gran prerrogativa que tiene la Constitución argentina sobre los poderes delegados a la nación. Esto sería como que ha dejado de tener ese poder delegado el Estados Unidos a nivel país y ha regresado en cada una de las potestades. Es un poco una suerte de analogía que ya entiendo que no es tan simple, porque es otra la naturaleza de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Bueno, exactamente. La diferencia que hay entre Estados Unidos y Argentina es que en Argentina nuestra Constitución tiene un artículo, que es el artículo 75 y el inciso 12, que establece que el Congreso de la Nación dicta los códigos que llamamos códigos de derecho común, que son el Código Civil, Comercial, Penal, de Minería, Trabajo y Seguridad Social. Y el grueso de la problemática de la interrupción del embarazo, que tiene que ver con definir básicamente cuáles, digamos, qué acciones son delitos y qué acciones no son delitos, y determinar, por ejemplo, cuándo empieza la vida de las personas y en qué supuestos se puede llevar adelante decisiones de una persona sobre otra, al ser leyes que tiene que dictar el Congreso de la Nación, nosotros no tenemos que depender de lo que decía cada una de las provincias, sino que dependemos únicamente de una ley del Congreso de la Nación. Digo, por eso la ley de interrupción del embarazo, con independencia de si pensamos que está bien o está mal, claro, pero digo, esa decisión le corresponde al Congreso de la Nación. En Estados Unidos no. En Estados Unidos lo único que podía habilitar a la Suprema Corte de los Estados Unidos a tomar una decisión en un sentido u otro sería reconocer que la interrupción del embarazo es un derecho reconocido por la Constitución de los Estados Unidos. Si la Suprema Corte no puede interpretar la Constitución de los Estados Unidos en el sentido de que tiene este derecho, entonces la decisión pasa a ser de cada uno de los estados. Y dentro de cada uno de los estados, para algunos estados, la cuestión es un derecho constitucional, unos muy poquitos estados, digamos, o bien lo tienen en el texto de su Constitución, o bien sus jueces provinciales, digamos, nosotros interpretaron que ese derecho está en la Constitución del Estado, o bien las constituciones de los estados no dicen nada al respecto y entonces pueden dictar leyes libremente. Pedro, la verdad un gusto poder escucharte, te seguimos a través de las redes sociales en particular. Gracias y muy amable por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, Pedro Caminos en contacto con nosotros, abogado constitucionalista, docente de la Universidad de Buenos Aires, hablando sobre este fallo de los Estados Unidos.